Presentamos su programa Enfoque en el Reino. Queridos amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy para compartir el tema Dios y Jesús, el rumbo perdido después de los apóstoles. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Segunda Pedro 3:18. Los seres vivos crecen. Pedro desafió a los destinatarios de su carta a crecer. Los versos anteriores en el capítulo introducen burladores, por ejemplo, ignorantes voluntarios, los inestables y los torcedores de escrituras. Cuidado, no sea que le infecten sus teorías. Sus contribuciones son contraproducentes para el crecimiento espiritual y se traducirá en el estancamiento o la regresión. Crean enseñanzas aberrantes que corrompen y contaminan al pueblo de Dios. Ellos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos deben a toda costa ser advertidos, rechazados y evitados. Un ejemplo es el desarrollo post-bíblico y la alteración de las palabras de Pedro. Nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo. En un principio, los cristianos y sus líderes utilizaron correctamente, constantemente la expresión Dios y Jesús. Note la introducción en cada una de las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Esteban habla igual, Judas lo mismo. Nuestro Señor Jesús, hablando acerca del Padre y de Él. Ellos constantemente utilizan la frase. Lo suyo suena como una buena compañía, como una buena orquesta, para mí, como para todos, entiendo. Su fórmula señaló de manera concluyente la gran verdad bíblica dada por Jesús. En Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien has enviado. Poco a poco la demografía de la iglesia cambió. Más y más miembros eran gentiles, parcialmente convertidos del paganismo, si es que existe algo de parcialmente convertidos. Cada vez menos provenían de un trasfondo judío basado en la Biblia de entonces. El pensamiento griego infectó la teología de la iglesia. Desarrollaron místicas interpretaciones alegóricas de la Escritura. La simple relación padre-hijo, creída por Jesús y los discípulos del primer siglo, fue cuestionada y a continuación amalgamada con las ideas de las filosofías paganas politeístas de los griegos. A Jesús le fueron dados títulos extraños, tales como Dios Hijo, coeterno, coigual, omnisciente, omnipotente, yo soy y totalmente Dios. Cuando dije yo soy, algunos piensan que dijo yo soy el que soy, cuando no lo dijo. Un concilio de la iglesia, cuando la iglesia cumplió casi 300 años, votó. Ya no fue más el hablar Dios y Jesús, ya no se hablaba así. Ahora para la mayoría la expresión ortodoxa llegó a ser Dios de Dios.
Como dice el credo niceno, Dios verdadero de Dios verdadero. Por otra parte, los que creyeron que hubo un momento en que Jesús no existía, o inclusive que antes de ser engendrado no existía, estos fueron anatemizados, fueron puestos bajo maldición. Una gran cantidad de gimnasia semántica de términos, frases, fue necesaria para llevar a cabo este cambio. Padre significó algo diferente de su definición habitual, al igual que las palabras hijo, engendrado y uno. Todo cambió. Diferentes y nuevas definiciones. Con el tiempo, inclusive al 3 también le dieron una definición extraña a su sentido natural. Por desgracia, la expresión nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo fue reemplazada esta frase por nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo. La fe de nuestros padres se deslizó de su pureza y el cielo debe haber llorado. Los corruptores de la verdad podrían haberse quedado con solo la Biblia, pero no. Se fueron a otros lugares en busca de sabiduría. Así como el antiguo Israel quería averiguar cómo las naciones alrededor de ellos adoraban, por lo que estos individuos incorporaron ideas acerca de Dios, de las religiones helenísticas de su entorno. Hoy, sus descendientes teológicos están satisfechos con el crecimiento que han experimentado. Imagínese usted. Podemos contar a los de esta llamada ortodoxia en el mundo entero como más de 1.500 millones. Esos descendientes están satisfechos con su crecimiento que han experimentado, pero en la mente del Señor Yahweh, el Señor Jehová, eso no es progreso, sino retroceso. Es una visión que deshonra al Mesías, a Cristo. No es una vista superior, una cristología superior, como dicen. Desde luego, nadie estaría contento si alguien le dice a uno que con la edad que uno tiene está en coigualdad con su propio padre. Definitivamente no. Por supuesto, todos llegamos a existir después de nuestros padres. Eso es gran parte de lo que significa ser un padre. La teoría Jesús es Dios viola descaradamente el primer mandamiento. Contrario a lo que Dios deja claro en la Escritura, allí en la Escritura Dios dice que nadie es igual a Él. Isaías 40:25. Nadie creó el mundo sino Él. Isaías 44:24. No lo hizo acompañado. No podemos pretender saber más que Dios mismo, quien se reconoce sin rival. El hombre mortal se envalentonó a sí mismo para tomar la palabra inspirada de Dios y contaminar sus declaraciones tan diáfanas, puras y claras, con nuevos conceptos del fétido paganismo. Jesús viene por una iglesia gloriosa, como está escrito, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Efesios 5:27. Un popular y a veces quizás ridiculizado anhelo, aunque puede ser alcanzable, es este:
debemos anhelar definir nuestro sistema de creencias sobre la base de las Escrituras y no de los concilios ecuménicos de una religión que ganó la batalla de las facciones cristianas del tercer siglo. Y entonces lo único que hizo fue suprimir todo lo demás, borrar la historia y contarla a su modo, como hasta el día de hoy. Queridos amigos y hermanos, hemos compartido bajo el título el día de hoy, Dios y Jesús, el rumbo perdido después de los apóstoles. Este fue su programa Enfoque en el Reino. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para continuar con estos temas tan edificantes como para algunos tan sorprendentes. Hasta la próxima y sigan enfocados en el reino de Dios.